Bueno, pues después de las dos primeras intervenciones que han abordado la parte más histórica de la sociedad mudéjar y después de esa magnífica exposición y del emotivo homenaje que hemos tenido a María Jesús Buil, y ahora empezaremos con la segunda parte que está más enfocada a lo que es en realidad el arte mudéjar. En sí hemos hablado de la sociedad y ahora vamos a pasar al arte. El primer ponente es el profesor don Jesús Criado Mainar, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, donde ejerce como profesor desde el año 1996. Es además el presidente del Centro de Estudios Turiasonenses, de la Institución Fernando Católico, de la Diputación Provincial de Zaragoza y consejero del Centro de Estudios Bilbilitanos, y miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. El profesor Criado es especialista en el arte de los siglos XVI y XVII, con particular dedicación a los estudios sobre escultura y pintura aragonesa de este periodo, sobre el cual versó su tesis doctoral. También ha investigado sobre el arte aragonés y es quizás la persona que mejor conoce el patrimonio de la comarca de Calatayud, o de las que más, sobre todo del periodo del Renacimiento, porque ha publicado dos estupendos libros fundamentales, que es El Renacimiento en la comarca de Calatayud y La escultura romanista en la comarca de Calatayud, aparte de otras colaboraciones, como en otras publicaciones y en otras revistas y en otros eventos, ¿no? El profesor Criado también ha participado como profesor invitado en cursos de las universidades de Ginebra y de la Sorbona. Él nos va a hablar de una interesante relación, la de los artistas mudéjares y los clientes cristianos. Bien, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, José Luis, por tan inmerecida presentación. Y muchas gracias a la UNED por la amable invitación a participar en estas magníficas jornadas. Bueno, lo que propongo es una intervención un poquito puente entre las que se han hecho antes y las que hará después el profesor Gonzalo Borras, que será quien realmente aborde el problema del arte mudéjar. En este caso, lo que yo propongo es plantear las relaciones que se dieron entre los promotores de los monumentos mudéjares en la Baja Edad Media aragonesa y los clientes, en este caso los artistas, y los realizadores de las obras, que son los artistas mudéjares que llevaron a cabo todas estas creaciones. Son unas reflexiones de carácter general que intentaré plantear, en primer lugar haciendo una referencia a los tres grandes monumentos que sirven de banco de pruebas a lo que va a ser el desarrollo del arte mudéjar aragonés, que son las catedrales de Huesca, del Aseo de Zaragoza y de Tarazona. Abordaré a continuación lo que son las claves de esa relación necesaria, entre comillas, que figura en el título, entre los promotores cristianos y los artistas mudéjares, en torno al centro en el que se generan esas relaciones, que es el Palacio Real de la Aljafería, y al final haré una pequeña referencia a una situación que yo creo que es muy interesante, que es el binomio que se va a dar entre maestros de obras mudéjares y arquitectura mudéjar, a propósito de la reunión del año 1403 para dictaminar en torno al cimborrio de la Catedral de la Ciudad de Zaragoza, puesto que es una obra en la que concurren muchas de las circunstancias que yo voy a ir planteando a lo largo de los próximos minutos. Esto será al final y permitirá extraer quizás algunas conclusiones al respecto. La primera cuestión, como decía al comienzo, se refiere a las catedrales aragonesas de Huesca, de Zaragoza y de Tarazona, que yo creo que son el banco de pruebas y el fondo ante el que hay que plantear este problema que les abordo a continuación. Una de las claves para desentrañar lo que es el desarrollo de la arquitectura bajo medieval en Aragón, en clave mudéjar en primer lugar, es el uso que la élite cristiana hizo de estos artesanos mudéjares tras la larga tarea de recuperación del territorio.
Un proceso que va a tener un punto de inflexión en la conquista por parte de Alfonso del Batallador en el 18 de diciembre de 1118 de la ciudad de Zaragoza, que al fin y al cabo pues es la llave del Valle Medio del Ebro y por ente también de todo el reino de Aragón. Y sin olvidar que este fenómeno del arte mudéjar también se va a extender hasta la parte meridional del reino y que va a tener un capítulo muy importante en la ciudad de Teruel, recuperada por Alfonso II para la corona en el año 1171. Esta apuesta por la mano de obra mudéjar no fue ni mucho menos unívoca ni tampoco excluyente, sino que con el paso del tiempo alcanzó algunas zonas del reino y condicionó y orientó el tipo de arquitectura realizada pues, en esas zonas del reino. La Catedral del Aseo de Zaragoza, como digo, el templo metropolitano del Reino, va a desempeñar un papel fundamental dentro de este proceso. Un edificio complicado que va a permitir ver muy bien lo que son las dificultades que entrañan a este proceso. Tanto Huesca como Zaragoza, Huesca recuperada en el año 1096, Zaragoza, como hemos visto, en el año 1118, consagraron sus respectivas mezquitas aljamas como catedrales. El tercer edificio que mencionaba, la Catedral de Tarazona, la verdad es que la información de la que disponemos es un poco más complicada. La Guerra de los Dos Pedros, como saben, destruyó buena parte de la documentación medieval de la ciudad y esto nos priva de una fuente de información fundamental para conocer los primeros momentos de la historia de la diócesis y desde luego también de la historia de la catedral. Esto obliga a que nos movamos en el campo de la hipótesis y fundamentalmente pues son dos las posturas o los planteamientos que se han hecho al respecto. La primera corresponde precisamente al profesor Gonzalo Borrás, que siempre ha propuesto, y también en su último estudio sobre la Catedral de Tarazona, en el libro que la Diputación Provincial editó sobre este monumento, él siempre ha propuesto que el templo actual se eleva en un enclave diferente al que estuvo la mezquita de los Viernes de la ciudad, que se supone que coincide con el solar de lo que es la parroquia de Santa María Magdalena, que viene ahí en primer término en el barrio del Cinto. Dicho sea, sin argumentos arqueológicos, porque nunca se ha excavado la parroquia de la Magdalena y por tanto tampoco sabemos exactamente si quedan vestigios de la mezquita aljama de la ciudad debajo del edificio. Pero la hipótesis es que después de la reconquista de Tarazona, la mezquita aljama pudo ser consagrada como catedral y cumplir esta función pues hasta que en el año 1235 comenzó la construcción de la catedral en un enclave diferente, como veremos enseguida, que esta iglesia, que esta parroquia de Santa María Magdalena. Sin embargo, los arqueólogos que José Francisco Casabona y el equipo de personas del plan director que se ha encargado de restaurar la Catedral de Tarazona en los últimos años, proponen una situación quizás algo distinta. A partir de los restos localizados en la excavación de la catedral, ellos proponen que lo más factible es que en el espacio que actualmente ocupa la catedral existiera un conjunto con una serie de restos de época hispanorromana, que allí se hubiera restaurado el título episcopal en época hispano-visigoda y que después de la Reconquista, pues sobre los restos de esa iglesia de época hispano-visigoda se hubiera podido construir un primer templo cristiano al que daría paso después, a partir del año 1235, la actual catedral. En todo caso, las evidencias arqueológicas que soportan esta hipótesis no se han publicado todavía o lo han hecho de forma al menos insuficiente y, por tanto, esto a día de hoy no invalida la propuesta inicial de que la Catedral de Tarazona se hubiera instalado de forma provisional en un lugar distinto, como les digo, quizás en la iglesia de la Magdalena, donde pudo estar en su momento pues la mezquita aljama de la ciudad. Bueno, queda pues esto que la situación es de partida con respecto a estas tres catedrales, Huesca, Zaragoza y Tarazona, es diferente, pero desde luego lo que es incuestionable es que el desarrollo efectivo de las obras después de esta situación fundacional fue diferente. En primer lugar, en Huesca, bueno, ahí tienen los restos de época hispano-romana y de época hispano-visigoda localizados en la catedral de Tarazona y que, entre otras cosas, soportarían la hipótesis que les he comentado.
Bueno, como les digo, la mezquita reconciliada ha acogido el culto cristiano durante bastante tiempo, probablemente hasta finales del siglo XIII, momento en el que se puso en marcha la construcción de una catedral cristiana de piedra, que de algún modo era la tradición habitual en muchísimos reinos cristianos. Un edificio que tardó bastante tiempo a finalizarse y que de hecho no se le pondría punto final hasta el año 1515, que es cuando se remata la construcción de las bóvedas de la nave mayor del templo. A falta de datos sobre la fase temprana, como decía, en Tarazona, en el año 1235, con toda certeza se inició la construcción que ha llegado a nosotros, una catedral que está situada en la margen derecha del río Keiles, que es el que atraviesa la ciudad. La estrella de color azul que ven en la parte baja de la pantalla corresponde a la ubicación de la catedral, mientras que la estrella de color rojo en la margen izquierda del río corresponde a la ubicación de la iglesia de Santa María Magdalena y, como decía antes, la hipótesis, la posibilidad de que ahí hubiera estado la mezquita Aljama y después de la Reconquista esa primera catedral provisional. Bueno, pues ahí tienen una vista del interior de un edificio iniciado en el año 1235, en primer lugar a partir de un proyecto arquitectónico de inspiración claramente francesa, que ha estudiado con todo lujo de detalles el profesor Borràs en la publicación que mencionaba antes, y que no se finalizaría hasta aproximadamente 1340, cuando se completaron las naves, ya con una solución arquitectónica mucho más simple que la iniciada en la zona de la cabecera y en el transepto, como les digo, unos precedentes franceses pues mucho más evidentes. Finalmente, en el caso de Zaragoza, inmediatamente después de la Reconquista, la catedral, la antigua mezquita, fue reconciliada al culto cristiano, pero muy poco después se inició la construcción de un templo románico que pueden ver ahí superpuesto en el complejo de la catedral, y que en realidad tan solo iba a ser la primera fase de un proceso constructivo mucho más complejo. Es decir, ya en este aspecto claramente Zaragoza se va a diferenciar de los monumentos anteriores. Esta primera catedral románica, de la que todavía conservamos algunos restos correspondientes a la parte baja de los ábsides, va a desaparecer a partir de mediados del siglo XIV, cuando sea poco a poco reemplazada por el templo que ha llegado hasta nosotros y que, como saben, pues en su último estadio corresponde ya pues a los últimos años del siglo XV e incluso a una ampliación que tuvo lugar pues a mediados del siglo XVI. Y por lo que respecta, en tercer lugar, a los artistas mudéjares que tomaron parte en la configuración de estos tres monumentos, también nos encontramos con situaciones diferentes. Por lo que respecta a la catedral, bueno, ahí tienen la portada, los restos escultóricos recuperados de la portada románica de la catedral de Lasea. Bueno, les decía que por lo que respecta a la participación de maestros mudéjares en la configuración de estos tres catedrales, también nos encontramos con situaciones que son por completo diferentes. En el caso de Huesca, la participación completamente cosmética, epidérmica, es decir, el templo es un templo cristiano y, aunque tenemos constancia de la participación de maestros mudéjares, pues fue en la realización de la sillería coral en los primeros años del siglo XV, algunas noticias que los libros de fábrica ofrecen retejado, detalles de este tipo, y las imágenes que tienen a la derecha corresponde al púlpito del refectorio o sala de la limosna, que sí que es una obra de inspiración islámica, pero de finales del siglo XIV, según los estudios del profesor Bernabé Cabañero, del siglo XVI, según los estudios de la profesora Isabel Álvaro, pero en todo caso pues un elemento de mobiliario que no afecta a lo que es la estructura de la propia catedral. En Tarazona, esa catedral cristiana, como les he dicho, pues se completó en torno al año 1340, pero a finales del siglo XV empezó su transformación en otra cosa distinta, por la zona del transepto, que es la que pueden ver ahí sobreimpresionada, que se rehizo por completo en tiempos del obispo Guillén Ramón de Moncada, y finalmente con la reconstrucción del cimborrio, del lucernario que la corona, que se hizo entre los años 1540 y 1542, de acuerdo con una tradición artística mucho más próxima a la del arte mudéjar. Evidentemente no digo que esto sea mudéjar. Y la parte más significativa dentro del complejo catedralicio turiasonense
próxima a la cultura islámica es desde luego el gran claustro que sustituyó a partir del año 1501 al pequeño claustro gótico que lo precedió y que hoy sabemos que es un claustro construido y concebido por un maestro de obras moro que es Alípex y bueno, pues del que tampoco les voy a decir más porque ya en la exposición de los grupos de simetría se ha hablado suficientemente de la clara raigambre mudéjar que tiene esta edificación. Bien, ni que decir tiene, para finalizar, que todas estas situaciones que les he descrito presentan claramente una elaboración, un desarrollo pues claramente asimétrico y, por tanto, nos hablan de una realidad que es bastante diversa entre unos y otros monumentos. Ahí tienen finalmente el aseo, como les decía antes, empieza a transformarse a partir de mediados del siglo XIV y va a sufrir finalmente una gran transformación ya en los primeros años del siglo XV, que es cuando Mahoma Rami refresca la cabecera por encargo del Papa Benedicto XIII. Una vista desde la zona de la ampliación de los pies de mediados del siglo XVI que permite ver lo que es el aspecto de esa catedral ya después de esa profunda reforma de enclave cristiana. Como les decía, el panorama de las catedrales, grandes catedrales aragonesas, cristianas, dibuja un panorama de amplia asimetría, en donde a la tradición cristiana se va a superponer la tradición cristiana de construir catedrales de piedra se va a superponer en distintos grados de realidad, una recreación en clave mudéjar de distintos elementos que va a dar lugar pues a una realidad completamente distinta. Traía por último una imagen de la techumbre de la cabecera de la parroquieta de finales de la segunda mitad del siglo XIV, que representa muy bien esa transformación en clave mudéjar que van a experimentar estas catedrales cristianas. Bueno, pero esto, como les decía, simplemente es un marco para el problema que a mí me interesa analizar hoy, que es el de esa colaboración necesaria que se dio entre los clientes cristianos, los promotores cristianos y los maestros de obras mudéjares. La realidad arquitectónica del Reino de Aragón a partir del siglo XII, más allá de lo trazado respecto a las tres catedrales, pues viene muy bien representada en primer lugar por las tres grandes fundaciones cistercienses que se van a llevar a cabo, que son la de los monasterios de Veruela, de Piedra y de Rueda, que por sus propias características y por las características de la orden que las promueve son edificios construidos en piedra que nada tienen que ver con esta tradición islámica de la que hablamos. Y la otra gran fundación, también del siglo XII, es el monasterio de Sigena, que evidentemente responde a esas mismas claves que la arquitectura cisterciense. Pero con el paso de los años nos vamos a encontrar que fuera de estos monumentos, en Aragón se va a dar una situación que podemos denominar poliédrica, es decir, podemos distinguir claramente o no tan claramente entre lo que sucede entre distintos territorios del reino, desde lo que ocurre en la franja oriental, casi desde la zona de la Litera hasta la zona turolense, en donde se va a imponer una arquitectura evidentemente cristiana, gótica, de evidente filiación, de clara filiación levantina, pues hasta lo que va a suceder en la zona del Valle Medio del Ebro y en el Valle del Jalón, en donde va a triunfar una arquitectura, sin embargo, construida en ladrillo y en la que los presupuestos de la arquitectura mudéjar son muy evidentes. También hay zonas como la ciudad de Teruel, donde nos vamos a encontrar con una realidad un poco más compleja, porque no olvidemos que en Teruel vamos a ver magníficas expresiones de ambas tradiciones. Tienen ahí la Torre de San Martín, que quizás sea uno de los monumentos más interesantes en el contexto de este arte mudéjar de época temprana, y la iglesia de San Francisco, fundación funeraria del arzobispo García Fernández de Heredia, de los últimos años del siglo XIV, que representa perfectamente esa otra tradición, en este caso a manos del arquitecto Conrad Rey, que viene precisamente de trabajar en esas otras empresas, en Valderrobres y en la zona de la franja oriental del Reino de Aragón.
No quiero, a pesar de lo que ven en la imagen, proponer aquí una contraposición entre gótico y mudéjar, que no es en absoluto mi interés, sino que lo que quiero proponer es esa realidad previa, la de la colaboración que se dio desde fechas tempranas entre los comitentes cristianos, el rey, la nobleza, los obispos, las principales órdenes religiosas y con el tiempo también algunas comunidades parroquiales de rango más pobre y los artesanos mudéjares, que en Aragón se van a especializar en un tipo de arquitectura en la que prima la utilización del ladrillo, en la que también, por supuesto, tiene un papel muy relevante el azulejo como elemento de revestimiento ornamental y, evidentemente, también la madera, que es parte fundamental en los trabajos realizados por estos arquitectos. Trabajos todos en los que la piedra va a tener un papel meramente adjetivo, se va a utilizar tan solo para cimentaciones y de manera puntual pues para otros elementos, pero de manera, como les digo, verdaderamente mucho más reducido. Hoy, afortunadamente, desde un punto de vista de la historia, conocemos ya mucho mejor la relación que existió entre la monarquía aragonesa y algunas sagas, algunas dinastías de maestros mudéjares en torno a la realización de los palacios reales, fundamentalmente el Palacio de la Aljafería, pero también el desaparecido Palacio Real de Ejea de los Caballeros, en especial con la familia Bellito, a la que enseguida haré referencia. Para una cronología un poquito más avanzada, una vez superada la Guerra de los Dos Pedros, también se ha podido estudiar más recientemente la relación de determinados maestros islámicos con algunas órdenes religiosas, como es el caso de Mahoma Calahorri y la Orden del Santo Sepulcro, al que mañana podremos hacer referencia cuando veamos la iglesia de Tóvez, o casos puntuales como es la relación ya apuntada hace un momento que el Papa Benedicto XIII tuvo con el arquitecto Mahoma Rami, de tanta importancia en la ciudad en la que nos encontramos y en el contexto en el que estamos, y que pues la verdad es que es uno de los episodios más significativos al respecto. Esta colaboración entre promotores cristianos y artífices mudéjares generalmente estuvo regulada mediante las reglas del vasallaje, que era beneficiosa para ambas partes. Por una parte, los comitentes podían disponer para sus proyectos, para sus empresas edilicias, de una mano de obra muy cualificada, con garantía de fidelidad y continuidad, mientras que, por otra parte, pues los maestros moros podían acceder a proyectos relevantes y tener continuidad en el tiempo al frente de esos proyectos y disfrutar de la protección de un señor, ya fuera laico o ya fuera eclesiástico, en una sociedad que, no lo olvidemos, estaba controlada en todos sus resortes por precisamente la mayoría cristiana. En fechas posteriores al compromiso de Caspe, pues toda esta situación, al menos en el campo artístico, se va a ir diluyendo poco a poco. La debilitación de las comunidades mudéjares aragonesas pues va a hacer que pierdan incluso buena parte de su identidad islámica y las tardías. Les traigo la... A ver. No sé qué ha pasado. Es que no veo. Perdonad. Es que no veo la pantalla. Marta. Pues baja. Se ha quedado colgado. Se ha quedado colgado el ordenador. Ya lo sé. Ahora. Perfecto. Bueno, les traía la imagen de la mezquita de Tórtoles recién restaurada, que es un edificio muy interesante, islámico, pero en donde la carga mudéjar ya poco a poco, digamos que va disminuyendo. El primer ejemplo importante a valorar dentro de esta relación entre artistas mudéjares y promotores cristianos es el Palacio Real de la Aljafería y la familia Bellito. Hoy tenemos datos suficientes para valorar el estudio del decisivo papel que en las obras de la Aljafería jugó durante la Baja Edad Media, jugaron los maestros moros en general y en un primer momento, como les digo, esta familia de los Bellitos. Una cuestión en la que ha insistido de forma reiterada el profesor Borrás, que ha tratado ya en distintas publicaciones y que, como les digo, pues hoy podemos manejar bien gracias a las noticias documentales que han ido apareciendo. Algunas de ellas, en realidad, publicadas desde hace ya bastante tiempo, pero lo cierto es que no recuperadas para analizar el problema que nos interesa aquí, pues hasta una fecha relativamente reciente.
Aunque ya sé que es poco elegante, me van a permitir que empiece haciendo referencia al convento de Santo Domingo, que estudié yo en el año 1989, con motivo de la elaboración de lo que entonces era la tesina, la tesis de licenciatura. Un edificio en el que la participación de la familia Bellito, la verdad es que fue fundamental, como veremos enseguida. A este trabajo, del que se publicó una pequeña resumen en el año 1989, iba a seguir una valoración mucho más apurada por parte del profesor Borrás en la monografía que se dedicó al estudio del Palacio Real de la Aljafería después de su restauración, en donde ya con más datos y de una manera mucho más objetiva, análisis y finalmente datos novedosos aparecerían en la edición por parte de José Carlos Escribano del libro que dedicó al Palacio Real de la Aljafería, en donde sobre todo lo que hace es una amplísima revisión documental a partir de los datos recuperados en el archivo de la Corona de Aragón. Bien, el núcleo del problema reside en el vínculo que los monarcas aragoneses establecieron desde una fecha relativamente temprana con esta familia de los Bellitos, en torno, como les digo, al Palacio Real de la Aljafería. La noticia más explícita y más citada corresponde al año 1301, cuando el rey Jaime II, el Justo, nombró maestro de obras de la Aljafería a Mahomet Bellito, con carácter vitalicio y con posibilidad de trasladar el cargo a sus hijos. No obstante, Mahomet, que fallecería en el año 1333, no pudo trasladar el cargo a sus hijos porque no los tuvo y, consecuentemente, pues ahí se extinguió la relación de esta familia con la Aljafería. ¿Cuáles son los principales hitos de esta relación? Bueno, pues esta relación comienza de los Bellito con la monarquía en torno al Palacio de la Aljafería. Tiene su antecedente en marzo del año 1212, cuando el rey Pedro II el Católico transfirió los derechos señoriales de esta familia. El rey podía hacerlo porque los moros eran propiedad real, el derecho de señoría correspondía al rey. Transmitió los derechos sobre Abdalá Bellito y sus descendientes a Petronila de Comens, hija de Bertrand VI de Comens, condesa de Vigo y vizcondesa de Arne. El 18 de junio del año 1250, una vez que doña Petronila hubo terminado la obra para la que necesitaba a Abdalá Bellito, que era la realización del claustro del monasterio de Escaladei, donde l'Escaldier, donde se enterró, lo que hizo fue, a su vez, vender los derechos que tenía sobre este moro al obispo de Zaragoza y al convento de Santo Domingo de Zaragoza. Según explica el documento, el prelado, el obispo, se quedaba con el dominio sobre los impuestos ordinarios, mientras que el uso del personaje iría al convento de los predicadores, que además se hicieron con una cláusula de reserva para poder servirse del maestro cuando lo necesitaran en las obras de su convento. Para el año 1250, los dominicos habían consolidado su posición en Zaragoza. Ahí tenemos la reconstitución de la planta del convento en época medieval. Ellos habían llegado a Zaragoza en torno a 1227, no en 1216, como ha salido estos días en la prensa. Eso no está acreditado. Exactamente. Es un poco peligroso. El primer documento fidedigno que habla de la presencia de los dominicos en Zaragoza, en los cartularios del aseo, es de 1227, no de 1216. Bueno, pues como decía, para esas fechas, en torno a 1250, había comenzado la construcción de la iglesia, que ya se había concluido en torno al año 1265. Esto justifica plenamente, como les digo, el interés de los predicadores, de los dominicos en los Bellito, para que trabajaran en la construcción de su iglesia. Es probable, es la hipótesis que propone por vez primera José Carlos Escribano, que el rey Jaime I el Conquistador designara por esos años, cuando finalizó la iglesia, al que ya por entonces muy anciano Abdalá Bellito, como maestro mayor de la Aljafería. Abdalá, desde luego, había fallecido ya para el año 1257, quizás un poquito más, pues que en ese año el rey nombró como maestro mayor del palacio al Bellito, que era el hijo mayor de los 4 hijos que tuvo Abdalá. Se trata del primer nombramiento conocido de un maestro moro y de un Bellito como maestro de obras del Palacio Real de la Aljafería.
Él permaneció al frente de ese cargo hasta 1296-1297, momento en el que transfirió el cargo a su hijo Mahoma Bellito, a Mahomet Bellito, el que mencionaba antes, que no tomaría posesión oficial del mismo hasta el 1301, que es cuando recibió el correspondiente nombramiento real, y que va a trabajar al frente de las obras pues hasta el año aproximadamente 1311. Bueno, ahí tienen el refectorio del convento de Santo Domingo, que es una de las obras en las que los Bellito trabajaron para los predicadores. No se conserva la iglesia, cuyos restos ya no eran medievales y fueron demolidos en el siglo XIX, pero sí que se conserva el refectorio y luego veremos también el dormitorio, que actualmente sirve como capilla de la Casa de Amparo. Esta relación entre los Bellito y el convento de predicadores llega al menos hasta el año 1360, que es la última vez que los dominicos, que se sepa, pidieron la renovación de la exención de impuestos que les correspondía como señores de esta familia. Algunas noticias permiten apuntar que esa relación se prolongó hasta 1400, 1401, porque aún en 1201 hay Bellito que está trabajando en la sillería del coro del convento de los dominicos. Pero la última renovación de privilegios, como les digo, corresponde al año 1360. Y ahí tienen la imagen, siento que sea de mala calidad, correspondiente a lo que era el dormitorio del convento de Santo Domingo, que, como les digo, actualmente es la capilla de la Casa de Amparo. La desaparición sin descendientes de Mahomet Bellito en el invierno de 1310-1311 pone punto final a la relación de los Bellito con la Casa Real en torno al Palacio Real de la Aljafería, porque, como ya he dicho antes, Mahomet no tenía hijos, y da lugar a que el cargo pase a otro maestro moro, que va a ser Yuce Moib, que permanecerá al frente del mismo hasta el año 1333. Después, otro nombramiento, en este caso de Mahoma al-Katení. La diferencia entre estos nombramientos y los de los Bellito es que no tenían carácter, no podían ser transmitidos a sus herederos, es decir, eran nominaciones personales a nombre de estos maestros, pero sin posibilidad de que después pasaran a sus herederos. Un poquito más avanzado dentro del siglo XIV, en el año 1373, Pedro IV el Ceremonioso designará maestro de obras de la Aljafería a Faraj Ayabar, como ha podido estudiar el profesor Sarasa. Ahí tienen una de las techumbres correspondientes al palacio de Pedro IV en la Aljafería. Y un detalle de una de las yeserías de los ventanales que actualmente conducen al Salón del Trono y que también corresponden a esta intervención del siglo XIV. Un detalle en el que se aprecia todavía, dentro de una estructura gótica, el peso que tienen los motivos ornamentales de tradición islámica, pero en todo caso no tan espectaculares como los que pueden verse en los fantásticos ventanales de la cabecera de la iglesia de Tobez que tienen ahí en la pantalla. Para el siglo XV, la verdad es que las referencias con las que contamos son muy puntuales, porque todavía no se han estudiado suficientemente los documentos o porque, como sucede con la documentación de la Corona de Aragón, es más pobre y faltan los registros correspondientes al Reino de Aragón y, consecuentemente, pues ya no se puede llegar a tanto detalle como el que los he contado antes. Sabemos, en todo caso, que hay un Faraj de Gali que a principios del siglo XV debe ejercer esa maestría, no porque contemos con el nombramiento, sino porque para entonces, en el año 1408, estaba trabajando en el Palacio Real de Barcelona y el rey le manda ir a Zaragoza a buscar entalladores de Algés. Probablemente detrás de esto esté la posibilidad de que sea él en ese momento el responsable de las obras. Y esta imagen corresponde a otro Gali, ya de finales del siglo XV, que tiene el mismo nombre, Faraj de Gali, y que va a ser el responsable de las obras realizadas en el Palacio de la Aljafería durante el reinado de los Reyes Católicos, entre 1488 y 1493. Un momento en el que se construye esa magnífica escalera, se realiza la techumbre del Salón del Trono y también se lleva a cabo pues la decoración de toda una serie de ventanales con yeserías, todos ellos de gran interés. Bueno, pues cuando en el año 1500 Faraj de Gali hizo testamento, transmitió el cargo a su hijo, es decir,
se cierra a finales del siglo XV el ciclo, de la misma manera que habíamos visto iniciarse en el siglo XIII, con esa posibilidad que un maestro transmita el cargo a sus herederos. Bien, pero en realidad, más allá del convento de Santo Domingo, la situación que he descrito para la aljafería y para el convento de Santo Domingo se puede extrapolar a otras instituciones religiosas, y esto es lo interesante, es decir, en el contexto de lo que yo les propongo aquí, el esquema, la propuesta de relación entre los maestros moros y los clientes cristianos, acuñada en torno a la construcción del Palacio de la Aljafería y en torno subsidiariamente a la construcción del convento de Santo Domingo, es un sistema que se aplicó también a otras órdenes y a otros contextos distintos. Por ejemplo, tenemos constancia, incluso desde fecha anterior, de la relación que la familia Gali mantuvo con la Orden del Temple I y después con la Orden de San Juan de Jerusalén. Y el otro caso, ya mencionado hace unos minutos, es el de la relación que el maestro Mahoma Calahorri mantuvo con la Orden Militar del Santo Sepulcro, en este caso en las décadas finales del siglo XIV. Una situación, esta última, de extraordinario interés, al haberse conservado dos monumentos que se pueden poner directamente en relación con Mahoma Calahorri, que son algunas partes del convento de las Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza y, por supuesto, la construcción de la iglesia de Tobez. Por lo que respecta a la Orden del Temple, y a los Gali, sabemos que la familia Gali era vasalla de la Orden del Temple desde el año 1179, cuando Alfonso II el Casto donó un moro zaragozano llamado Galip al Temple. Otros datos reunidos por María Teresa Ferrer Mayol han demostrado que este vínculo, esta relación, se extendió también a los siglos XIII y XIV. Y por lo que respecta al campo de la arquitectura, no tenemos constancia que esos Galis fueran maestros de obra, pero sí que sabemos que a finales del siglo XIV, gracias a los estudios de Joaquín Bispe, un Gali, Yuce de Gali, en el año 1387 estaba trabajando en al menos la decoración, pero seguramente también en las obras de la iglesia del Temple de Zaragoza. Desgraciadamente, como saben todos, desaparecida, aunque sus restos aparecieron durante unas excavaciones arqueológicas hace algunos años. Esta última noticia, acredita que los Gali trabajaron como maestros de obra para la Orden de San Juan en tiempos de Martín I el Humano y, por qué no pensar, que pudieron hacerlo incluso en tiempos de Pedro el Ceremonioso o incluso en fechas anteriores. Lo que sí que nos consta es que esa relación se mantuvo también durante los primeros años del siglo XV, porque pues en los últimos años han aparecido dos inscripciones que dan cuenta de ello. Ahí tienen la heráldica de la Orden del Temple de San Juan de Jerusalén en la iglesia de San Juan Bautista de Chiprana, y también aquí tienen en primer lugar, la iglesia de Mayén, que es enmienda también de la Orden de San Juan de Jerusalén, en la que durante los trabajos de restauración llevados a finales de los 90 apareció una inscripción de la que tienen abajo la fotografía, que permite saber que el autor de esa obra fue Abdalá de Gali, cuya firma aparece, como les digo, en la parte inferior. Ahí tienen con la flecha roja marcado el punto en donde está la inscripción. Y en Chiprana, como les decía, más recientemente, durante la restauración de la techumbre, también se ha localizado el nombre de la persona que lleva a cabo los trabajos de construcción, que es en este caso un Farax de Gali, como pueden ver perfectamente en esa pieza, en la cabecera de una de las vigas que sostienen la techumbre, que pueden ver ahí en la fotografía. En este caso, las inscripciones nos dan los nombres de los maestros de obra, pero además la incorporación de datos heráldicos o de inscripciones con el nombre de los promotores nos permiten centrar un poquito más la cronología. En el primer caso, la presencia de la firma de Fray Juan de Cutanda en la parte alta de la inscripción permite situar la realización de la iglesia de Mayén en torno a 1424-1440, que son los años en los que este personaje estaba al frente de la encomienda de Mayén, y en el caso de Chiprana, la presencia de las armas de los Viñán, igual que las que aparecen en la capilla del castillo de Cetina, permiten relacionar
este encargo con Pedro de Liñán, que era responsable de la encomienda de Caspe en el año 1431, con lo cual pues podemos situar bastante bien la cronología. El otro ejemplo de relación evidente entre una orden y maestro de obra, visto una vez más, es el de la orden del Santo Sepulcro y Mahoma Calahorrí. Ahí tiene uno de los azulejos de la iglesia de Tobez, pero en este caso la relación documentada es posterior a la Guerra de los Dos Pedros y no tenemos datos, desde luego, para extender esta relación a una cronología anterior. Les traía la imagen del convento de las Canonesas del Santo Sepulcro, en donde Mahoma Calahorrí debe trabajar en los años 80, lo que conocemos a partir, una vez más, de los datos documentales publicados por Joaquín Vispe. Ahí tienen al promotor de esas obras, que es Fray Martín de Alpartir, el tesorero del arzobispo López Fernández de Luna, que mandó enterrarse en la sala capitular del convento, para la que encargó el retablo de la que formaba parte ese detalle, que actualmente, como saben, está en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza. A la derecha tienen el detalle de la lauda de Fray Martín de Alpartir. Y el otro ejemplo es el de la iglesia del Santuario de la Virgen de Tobez, en el que durante la restauración pues ha aparecido la firma de Mahoma Calahorrí en uno de los ventanales de la cabecera, que pueden ver ahí en ese detalle. Dentro de este proceso de relaciones entre clientes cristianos y maestros mudéjares, la verdad es que la relación entre Benedicto XIII y Mahoma Rami pues constituye un capítulo verdaderamente singular y de extraordinario interés. Como saben, Pedro Martínez de Luna, papa en la obediencia de Aviñón a partir, cardenal primero y papa a partir del año 1394, y hasta su deposición en 1423, va a tener una presencia muy activa en Aragón y en concreto en la capital aragonesa, promoviendo la reforma de la cabecera de la Catedral Metropolitana de la SEO, en unas obras que debieron de empezar en torno al año 1401, pero que ya lo habían hecho con toda certeza para el año 1403. Y también va a tener una presencia directa, en este caso por razones obvias, en la iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud, puesto que esta era la iglesia funeraria de su familia, los Martínez de Luna de Illueca. Aquí, pues precisamente no hizo la cabecera que nos muestra la acuarela de Carderera, sino que lo que hizo fue terminar la construcción del edificio, los dos últimos tramos de la misma, y probablemente también construir la torre. Mahoma Rami, que es el responsable de estos dos proyectos, de la reforma del aseo, como veremos enseguida, y también de la finalización de las obras de San Pedro Mártir, probablemente intervino en otras obras no documentadas en la comarca. Se ha sugerido la posibilidad de que participara en las obras de finalización de la iglesia de San Félix de Torralba de Ribota, donde está la heráldica de Benedicto XIII, pero donde no está documentada su participación. Y, como hemos visto, también se ha planteado la posibilidad de que participara en el último tramo de la iglesia de Tobez, donde también aparece la heráldica de Benedicto XIII. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que llevó a cabo la construcción de la iglesia de Santa María de Cervera de la Cañada, porque aquí una vez más vamos a encontrar una inscripción que acredita la maestría de este arquitecto en la construcción de este edificio. Toda la parte del coro está recorrida por una serie de inscripciones, pero la que interesa mencionar en primer lugar es la que se dispone sobre esa trompa, en donde la inscripción dice: obrada e edificada por Mahoma Rami con Dios. Esa última parte no se lee ya, pero al parecer esto era lo que ponía allí. Y además, en lo que es la parte baja de los paneles que forman el coro de la iglesia, se desplegó una larga inscripción en donde, después de los nombres de los jurados el concejo de Cervera, que participaron, que estaban al frente del regimiento municipal durante este momento, se incluyó una inscripción que pone: en nombre de Dios Todopoderoso, Señor, fue acabada esta iglesia en el año de 1426. Por tanto, tenemos la fecha de finalización del trabajo. Mahoma de Rami era hijo del maestro de obras Lop de Rami y es uno de los maestros de obra o arquitectos más significativos de esta generación. En el año 1403, como veremos enseguida, figura ya como uno de los expertos convocados para
dictaminar el modo de proceder en la reconstrucción del cimborrio del Aseo, del que tienen ahí una fotografía, en un momento en el que las obras no las dirigía todavía él, sino que el responsable era el maestro cristiano Juan de Barbastro, que dirigía la construcción de la catedral desde el año 1376, a juzgar por la documentación que se ha conservado al respecto. Varios documentos, albaranes de fábrica y documentación de los libros de fábrica permiten saber que al menos desde 1405 el responsable de las obras era ya Mahoma Rami, y que esa maestría siguió en primera instancia hasta el año 1409, que es cuando finaliza la reforma de la cabecera, pero algunas noticias pues permiten vincular a Mahoma Rami al Aseo hasta el año 1429, cuando estaba construyendo todavía una capilla en el templo. Bueno, como les digo, la intervención de Rami en el Aseo, en la cabecera, se dio por finalizada en el año 1409, momento en el que contrató la cinceladura del interior del cimborrio y de los tramos adyacentes del transepto. Ahí tienen uno de los restos localizados de esa decoración. Durante las obras de restauración del Aseo, como saben, luego todo esto se volvió a recubrir con un despiece que imita sillares, pero bueno, pues tenemos por lo menos el testimonio de esas fotografías llevadas a cabo en el proceso de la restauración. Los ábsides del Aseo, que el cimborrio se han conservado, el cimborrio ya saben que dio problemas muy pronto y finalmente sería sustituido en el siglo XVI, pero esos ábsides del Aseo sí que presentan una sugerente síntesis de elementos de tradición islámica y de otros elementos que ya son propios de la tradición cristiana. Los más próximos a la tradición cristiana son los ventanales, por eso destacaba ahí a la izquierda ese detalle de uno de los ventanales del ábside central, pero evidentemente el tratamiento del ladrillo, la idea de mantener la incorporación